Muy buenos días, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, sin lugar a duda que es una mañana muy hermosa para compartir la palabra del Señor. Dios permite que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Amén. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, la palabra escrita nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Qué lindo lo que dice Santiago. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Háblanos, que hoy aquí te escuchamos muy, pero muy atentamente. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sin lugar a duda que Santiago está reconociendo que hay un espíritu maligno que nos quiere dañar, y ese espíritu maligno es el diablo llamado Satanás. Toda la escritura, desde el principio, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos habla de un enemigo en común. Algunos lo llamaban Belcebú, otros lo llamaban Satanás, otros lo llamaban el diablo, que quiso por todos los medios destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Santiago nos quiere demostrar claramente a través de este versículo bíblico que Dios sí existe, sí está preocupado de nosotros, que nosotros tengamos las armas suficientes para poder resistir los dardos del enemigo. Una de las cosas que a nosotros nos debe llamar mucho la atención es que la palabra escrita nos está diciendo claramente: resistid al diablo. No significa que nosotros tenemos que pelear esta batalla, no está diciendo que peleemos esta batalla, no, sino que nos está diciendo que tenemos que resistir. Solo cuando yo me someto a Dios, cuando me someto a su palabra escrita, cuando yo me someto a su voluntad, es que yo me estoy sometiendo al diablo. Eso es lo que nos debe llamar mucho la atención, que este versículo bíblico no nos está llamando a luchar, no nos está llamando a pelear, sino que a resistir a nuestro enemigo. Cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 hacia adelante, la palabra escrita nos dice en forma muy clara, vamos a buscarla, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 hacia adelante, aquí está. Nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, si oyéramos atentamente a la voz de Jehová, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones que te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová atentamente. Bendito será en tu ciudad y bendito en tu campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Bendito. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Qué lindo lo que nos está diciendo el libro de Deuteronomio. Amada iglesia, amados hermanos, amada familia. Aquí encontramos cosas muy importantes que a nosotros nos debe llamar mucho la atención, que tenemos que destacarlas, que tenemos que entender que es Dios quien derrota a nuestros enemigos, no somos nosotros. Si tan solo oyéramos la voz de Dios atentamente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo de forma muy clara: si nosotros la ponemos por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo, Jehová, nuestro Dios, nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Nos exaltará. Si tan solo oyéramos la voz de Dios, si la pusiéramos por obra, vendrán las bendiciones. Nuestra arteza de amasar, nuestra canasta, la salud, seremos bendecidos. Vamos nosotros a pelear batallas y nuestros enemigos saldrán huyendo por 7 caminos. Nuestros enemigos vendrán por un camino, pero ellos saldrán huyendo por 7 caminos. Cuando nosotros vemos la vida de Daniel, Daniel nunca peleó una batalla, no. Fue el ángel Miguel que le dice claramente: Daniel, he estado peleando 21 días con los reyes de Persia, por eso se me complicó todo, por eso llegué tarde, porque estuve peleando. Daniel estaba orando, estaba clamando con los ojos aquí, en el suelo, mirando al suelo, clamando a Dios, porque había un edicto en la cual estaba impidiendo claramente seguir viviendo. Iba a ser echado al foso de los leones. Igual que David estaba mirando con sus ojos el suelo, clamando a Dios. Se estaba sometiendo a Dios, que se hiciera su voluntad. Jesús en el huerto de Getsemaní clamó a Dios, clamó al Padre: Padre, que se haga tu voluntad, no como la que yo quiero, no, que sea tu voluntad. Cuando el profeta Eliseo se levantó por la mañana,
Es su criado que le dice, Señor, hay un ejército enemigo que está rodeando la ciudad. Estaba totalmente quebrantado. Pero es el profeta Eliseo que le dice, cálmate, no, tranquilo, voy a orar por ti. Y ora por él. ¿Para qué? Para que Dios le abra los ojos espirituales y pueda ver las legiones de ángeles que están ahí detrás de los enemigos. Escuadrones de Dios. Legiones de Dios, amada iglesia. O sea, Eliseo le está demostrando claramente a su criado que mayor es el que está con él que está en contra de él. Mayor es el que está con nosotros, quien está en contra de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a vivir confiando, a resistir los dardos del enemigo, y él huirá de nosotros. A levantarnos y acostarnos en paz, a vivir y en paz, a acostarnos y a levantarnos en paz. Nuestro trabajo no es pelear batallas, nuestro trabajo es resistir las huestes espirituales de maldad. Ese es nuestro trabajo. No tenga temor de sus enemigos. No tenga temor de sus huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque a su lado hay ángeles que están a su lado peleando por usted. Detrás, al lado, adelante, hay ángeles que están custodiándolo a usted de noche y de día, las 24 horas del día. Están pendientes de usted. Su trabajo y mi trabajo es someternos a Dios, someternos a su palabra escrita. Ese es nuestro trabajo, a lo que nos dice su palabra escrita. Satanás va a venir con sus huestes espirituales de maldad a atacarnos. Una vida rendida a Dios, una vida sometida a Dios, es una vida que va a resistir los dardos del enemigo, las huestes espirituales de maldad. ¿Sabe usted por qué Dios desecha al rey Saúl? Nada más que Dios desecha al rey Saúl porque es un hombre que no obedece a Dios. Es un hombre que no se somete a Dios. Es un hombre que no quiere resistir los dardos del enemigo. Es un hombre que quiere actuar por su propia voluntad, por sus propias decisiones, su propia inteligencia, sus propias capacidades, sus propios talentos. Hay dos veces que nosotros encontramos en la Escritura que Dios se arrepintió de crear al hombre. Se arrepintió de crear cosas. Aquí en Génesis capítulo 6, versículo 6, nos dice en forma muy clara que Dios se arrepintió de crear al hombre. Se arrepintió de haberlo creado, de haber hecho el hombre, de haber hecho las bestias de la tierra, las aves del cielo, de haber creado a este hombre. ¿Por qué? Porque le dolió en su corazón que este hombre no se sometiera a él. Este hombre no obedeciera a sus mandatos, no obedeciera a sus escritos. Por eso Dios dice, lamento haber creado a Saúl y haberlo puesto como rey de mi pueblo, le dice a Samuel. Le dolió. Le dolió haber creado al hombre porque el hombre no es un hombre que quiera someterse a Dios. El hombre no es un hombre que quiera someterse a él. No es un hombre que quiera guardar sus mandatos, sus escritos, no. Es Dios que le habla al profeta Samuel y le dice claramente, lamento haber puesto a Saúl como rey de mi pueblo, Samuel. La persona que no obedece a Dios, sus mandatos, sus estatutos, sus normas, sus preceptos, se está volviendo en contra de él. Es una persona que lamentablemente no está caminando con Dios, no está caminando con el Espíritu Santo de Dios. Una persona que no se somete a Él, no se somete a sus mandatos, no va a ver las bendiciones de Dios. Dios se apartará de la persona. El Espíritu Santo de Dios se va a apartar de la persona. ¿Por qué Dios unge a David como un hombre conforme a su corazón? ¿Porque David hizo las cosas bien? ¿Porque David era un hombre que actuaba correctamente? No. Simplemente David es ungido por Dios, nada más porque Dios piensa que es un hombre que obedece su mandato. Dios tiene la fe, la certeza que es un hombre que se va a someter a él, va a escuchar sus órdenes, va a escuchar sus preceptos, sus ordenanzas, sus mandatos, su estatuto, lo va a obedecer, se va a someter a él. El rey Saúl se vuelve en un perseguidor de los David, en un perseguidor de los ungidos de Dios. Nada más porque las doncellas cantaban que David había matado a sus 10.000 y Saúl había matado a sus miles. Por eso el rey Saúl persigue a David. Los celos, la envidia, el egoísmo, son cosas que a nosotros no nos deja tranquilos. Muchas personas miran el pacto ajeno, miran la casa ajena, cuando no debería ser así. Por eso las personas lamentablemente tienen problemas, la envidia, los celos y el egoísmo. Es lo que le pasó a Caín. Caín se fijó en Abel, lamentablemente, se fijó en el éxito de Abel. Lo mismo que el rey Saúl se fijó en el éxito de David, como la doncella, el pueblo, los soldados, todos cantaban juntos como David había matado a sus 10.000, pero él había matado a sus miles y eso es mucho menos.
Es muy típico de la gente que lamentablemente no obedece a Dios, no escucha sus mandatos ni sus preceptos. Es muy común de parte de ellos. La envidia, los celos, el egoísmo. Quitan los ojos delante de Dios y empiezan a mirar con malos ojos a aquellas personas que tienen éxito, a aquellas personas que le van bien, a aquellas personas que se someten a Dios, a aquellas personas que escuchan los mandatos de Dios. David siguió peleando su batalla, luchando su batalla, a pesar que el rey Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. No, siguió huyendo, siguió arrancando, o sea, resistiendo los dardos del enemigo. Lo que nos dice Santiago: resistid al diablo y él huirá de vosotros. David empezó a resistir todos los dardos del enemigo. Cuando nosotros leemos en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10, nos dice claramente que aconteció el otro día que en un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. ¿Qué nos está diciendo la Escritura claramente? Que un espíritu inmundo invadió la vida del rey Saúl. Cuando nosotros no nos sometemos a Dios, cuando nosotros no escuchamos su palabra escrita, cuando nosotros no obedecemos su estatuto, por supuesto que van a venir espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque Dios se va. Y cuando Dios se va, queda todo vacío. Cuando el Espíritu de Dios se va de aquí, de esta casa, queda toda vacía. Y ahí es donde vienen los espíritus inmundos. Somos nosotros los que abrimos puertas, lamentablemente. Los demonios buscan una puerta abierta y el rey Saúl abrió una puerta. Y esta puerta él la abrió: los celos, la envidia, el egoísmo, la maldad. Lo que la gente le decía, los cercanos a él, permitió abrir esta puerta, y con esta puerta abierta empezó a atacar a David, al ungido de Dios. O sea que el rey Saúl abrió una puerta, donde el enemigo entró. Y cuando el enemigo entra, es porque Dios ya no está, porque el Espíritu de Dios ya se ha ido. Cada uno de nosotros tenemos que identificar cada puerta que nosotros abrimos en nuestras vidas. Usted tiene que aprender a identificar qué puerta abre usted. ¿Hay alguna puerta que usted está abriendo? ¿Los celos? ¿El egoísmo? ¿Qué puerta usted está abriendo? ¿La idolatría? ¿La pornografía? ¿La mentira? ¿Falsos testimonios? Mientras David tocaba el arpa, nos dice la Escritura, nos dice este versículo 11, claramente. Aquí el versículo 10, él desvariaba al rey Saúl en medio de la casa. O sea, David tocaba el arpa para echar este espíritu inmundo del rey, por eso lo mandó a buscar, para que sacara este espíritu inmundo que él tenía. David tocaba el arpa para sacar este espíritu inmundo de la vida de Saúl. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el versículo 11. Dice que arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. O sea que aquí hay 2 espíritus, uno bueno y uno malo. El bueno estaba tocando el arpa, que era David, para que ese espíritu se saliera. Pero el rey Saúl, nos dice la Escritura, en el versículo 10, que desvariaba. Andaba hablando palabras incoherentes, palabras sin sentido, en medio de la casa. Mientras David tocaba con su mano todos los días, Saúl está con la lanza en la mano. Qué terrible, Padre. Aquí nos dice el versículo 11 que Saúl lanza la lanza en contra de David 2 veces. Pero David, quien evade, quien elude la lanza del rey. 2 espíritus inmundos, 2 espíritus totalmente diferentes, uno bueno y uno malo. Son los Saúl los que andan tirando la lanza en contra de los David. Son los Saúl los que andan buscando a los David para atacarlos, para destruirlos. David, como dice el apóstol Santiago, simplemente está resistiendo los dardos del enemigo, nada más. Porque Saúl lo anda buscando para matar. Aunque tuvo oportunidad de matarlo, David tuvo oportunidad de tomarlo preso. Sus valientes le dijeron: Señor, tomémoslo preso. Esta es nuestra oportunidad. Estamos aquí, hagámoslo. Estaba en una cueva y él entró a hacer sus necesidades, el rey, y tenía esta oportunidad para tomarlo preso, para matarlo. Pero David dijo: no nos vamos a levantar nosotros en contra del ungido. No lo vamos a hacer. Se lo prohibió. Ninguno de los que estaban con David podía tocar al ungido. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto ahí. Quien lo tenía que sacar era el Señor mismo. Tuvo oportunidad. Dios no impidió que la lanza fuera lanzada en contra de David, porque Saúl pensó que al lanzar la lanza iba a enclavar a David en contra de la muralla.
Pero nunca pensó que David, estando tocando con sus manos el arpa, como todos los días, nunca pensó que David tenía un discernimiento espiritual, porque las personas que buscan a Dios, las personas que se someten a Dios, las personas que están en sus atrios con acción de alabanza, en su templo de adoración, las personas que están cumpliendo los estatutos, los mandatos que Dios nos ha establecido, son personas que van a evadir los dardos del enemigo. Aunque Saúl estaba atrás, lanzándole la lanza, David sintió un zumbido. Y David la evadió. Y la lanza pasó de largo. Son las personas que tienen el Espíritu Santo de Dios, amada iglesia. Amados hermanos, amada familia. Dios no impidió que la lanza fuera lanzada, como Dios tampoco impidió que Sadrach, Mesach y Abednego fueran echados al horno de fuego y que al rey Nabucodonosor se le ocurriera calentarlo 10 veces más. Sí, porque estos muchachos adoraban al Dios que ellos no adoraban. Caléntenlo 10 veces más mejor, para que se quemen rápidamente. No, Dios tampoco impidió que Jesús llegara al huerto de Getsemaní y que llegara a la cruz del Calvario. No, 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 Dios no lo impidió. Hay cosas que Dios no va a impedir que sucedan en nuestras vidas. No, amada iglesia. Dios no impidió que su Hijo, llamado Jesucristo, fuera a la cruz del Calvario por todos los pecados de la humanidad. No, Dios podía haberlo impedido, por supuesto que sí, pero Dios hay cosas que no lo va a impedir. Porque nos da las fuerzas necesarias para poder resistir, lo que dice Santiago. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es el Señor que nos da la fuerza a cada uno de nosotros para poder resistir. David no ataca al rey Saúl, pero Saúl sí ataca a los David, con lanza en las manos. Nuestro enemigo llamado Satanás anda con lanzas en las manos, listas para lanzarlas. Por eso nosotros tenemos que resistir estos dardos del enemigo. Y estos discernimientos nos va a dar el Señor. ¿Cuándo? Cuando nosotros buscamos su palabra, cuando nos sometemos a Él, cuando estamos en sus atrios con acción de alabanza, es que el Señor nos va a dar este discernimiento espiritual para poder discernir y poder agacharnos, evadir, eludir los dardos de nuestro enemigo constantemente. David no atacó a Saúl, atacó a la fuente, por eso tocaba el arpa, para sacar al demonio, no a Saúl. Por favor, amada iglesia, amados hermanos en la fe, amados amigos, amada familia, no ataque a las personas, ataque a la fuente. Nosotros estamos encargados de atacar a la fuente y la fuente es nuestro enemigo llamado Satanás, con sus huestes espirituales de maldad. Ataque a la fuente, no ataque usted a las personas, no. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Se lo dijo a Pedro, pero se lo dijo a la fuente, Satanás. No le dijo a Pedro, Pedro, apártate de mí, me eres piedra de tropiezo. Yo voy a entrar a la ciudad para ser entregado. Si tengo que ser torturado, si tengo que ser crucificado, lo voy a hacer. No, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Se lo dijo a la fuente, no se lo dijo a Pedro. Satanás va a querer paralizarlo. Satanás va a querer detenerlo, que usted quede totalmente detenido. Trató de detener a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, cosa que Jesús huyera, cosa que Jesús renegara del Padre, cosa que Jesús tomara a sus discípulos y dijera, vámonos, vámonos, esto no es para nosotros, vámonos de aquí, vámonos de la ciudad. Tenía razón Pedro, no tenía que haber entrado a esta ciudad. Esta ciudad me quieren apresar, me quieren crucificar, me quieren linchar, Pedro, vámonos de aquí. No. Jesús se quedó ahí. Más bien dijo, Padre, en la cruz del Calvario, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Satanás quería detener a David a toda costa, para que David no fuera el ungido, no fuera el rey, porque de aquí venía la genealogía de Jesús. Por eso trató de matar a la raíz, a la genealogía, que de aquí venía, la genealogía que llegaría a nacer Jesucristo. Satanás siempre va a ir a la raíz, no va a ir a las ramas, no, va a ir al tronco. Nosotros también tenemos que ir a la raíz. Tenemos que ir al tronco, no a las ramas, no, al tronco, a la fuente. Y la fuente es nuestro enemigo llamado Satanás. Hoy día David sigue tocando el arpa, pero los Saúl siguen con la lanza en sus manos, listas para lanzarla. De esto esta palabra, que usted resista al diablo y él huirá de usted, como resistió David. Jesús siguió adorando al Padre en la cruz del Calvario. Dijo, consumado es, he acabado mi labor, he terminado mi trabajo. Está todo hecho, Señor. Y he vencido a Satanás. Satanás salió huyendo, porque se logró entender que Jesús iba a resucitar de entre los muertos.
No deje de amar a Dios. No deje de congregarse, no deje de someterse a su palabra escrita, no deje de creer en Él, no deje de orar, no deje de buscar su rostro. El éxito de la iglesia primitiva era la oración. El éxito de estos grandes hombres de Dios fue la oración, la búsqueda, nada más. Sométase a Dios, resista los ataques del diablo y Él huirá de usted. Él huirá de usted. Satanás va a huir de usted. Ríndase delante de Él. Busque al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Y Él huirá de usted. Por eso juntémonos los días domingos ahí, en coinonía. Porque es donde oramos todos juntos, donde estamos todos abrazados, donde todos nos damos palabras de aliento, palabras de esperanza y palabras de fe. Cristo Jesús vive y está construyendo moradas para usted. Para cuando nos juntemos con Él ahí en las nubes. Estará con los ángeles con vestimentas resplandecientes. Así van a estar vestidos ellos. Una frase en sus muslos. Rey de señores, Rey de gloria, Rey de reyes. Aquí nos vamos a encontrar con Él. Su nombre es fiel y verdadero. Nos vamos a encontrar con unos ojos como fuego. Así van a ser sus ojos. Así van a ser sus ojos. Y ahí nos vamos a juntar con Él. Los que han muerto en Cristo Jesús van a ser resucitados. Y los que quedamos aquí en esta tierra seremos levantados para estar junto con Él. Resista al diablo y Él huirá de usted. Esa es nuestra fe y esa es nuestra creencia. Padre, gracias te amo por tu palabra. Permite que tu palabra haya llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Qué lindo, Padre, cuando tú nos dices que tenemos que resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Qué lindo que nos dice que nosotros tenemos que someternos a ti, someternos a tu palabra escrita. Y nuestro enemigo va a huir de nosotros. Tú nos vas a bendecir, Señor. Nuestra casa va a ser bendecida. Nuestra cementera va a ser bendecida. Nuestra canasta de amasar va a ser bendecido. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestro trabajo va a ser totalmente bendecido cuando nosotros nos sometemos a ti. Gracias, Padre. Resista al diablo y Él huirá de usted. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Una linda semana. Nos juntamos el día domingo ahí, en John Kennedy 438. Todos los domingos estamos ahí para alabar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.